entender que la iglesia no es una empresa, que la iglesia no es una organización como cualquier otra que necesite de la publicidad para poder mostrar sus productos. La iglesia en sí misma es comunicación. Si la iglesia no es comunicación, no es iglesia. En todo momento, y quizás en la liturgia, cuando los sacerdotes están celebrando el sacramento de la Eucaristía, eso comunica. Y quizás la estructura de la iglesia misma es comunicación en todo momento. ¿Qué quiere decir el padre Lombardi en ese momento? No quiere decir que la iglesia esté haciendo alarde de lo que hace. En algún momento decíamos, el señor arzobispo es muy enfático en eso, que no nos debemos quedar en la antigua creencia de que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha. Esto es un ejemplo vivo que ahorita estamos llegando a muchos jóvenes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y eso es utilizar la comunicación para la evangelización. Pero no es entender que debemos asumir la publicidad, y de hecho ustedes están viendo que a través de las diferentes herramientas que nosotros utilizamos hacemos comunicación, pero no es una publicidad de la iglesia como organización particular, sino es comunicarse a sí misma a través de los sacramentos, de la Eucaristía. Yo quiero agregar una cosita, Felipe, a ver si me hago entender en esto, que me parece que es muy interesante. La iglesia en su esencia es comunicación. Cristo es la comunicación del Padre al mundo, y la iglesia es Cristo. Otra cosa es que nos hagamos propaganda, bien distinto, porque mire usted, en el Evangelio es claro el principio. Usted, cuando vaya a orar, recójase en su cámara y en secreto ore. Cuando usted dé limosna, hágalo reservadamente, que no vaya usted campañando por todas partes que hizo una obra de caridad. O sea, quiere decir, la iglesia misteriosamente vive en cada uno de nosotros. En ese sentido hay que ser sencillos, humildes y no estar mostrándonos, digámoslo así. Quiere decir que ese misterio de salvación del amor de Dios que se realiza en Cristo y por obra del Espíritu Santo es un misterio que vive en el corazón de cada uno de nosotros. Y no hay para qué estar nosotros campaneando de las cosas buenas que hacemos. En ese sentido puede ser perfectamente entendido el tema. Quizás si hay otra pregunta nos interesaría muchísimo. Yo quería, como es la cosa que se me vino, San Pablo dice que ustedes son mi carta de recomendación. Entonces no necesitamos hacer una publicidad en la televisión para no. Cada uno de nosotros como iglesia somos la carta de recomendación, y entonces por eso hemos escuchado tanta mira cómo vives, decía Juan Pablo II, una carta muy bella. Mira cómo vives, porque tal vez es el único evangelio que le da a tu hermano. Entonces le van a dar quizás dos cosas. Nosotros, cada uno de nosotros somos la carta de recomendación. No tenemos que salir, ¿no? Que nos vean actuar, y entonces ya eso es la defensa de la publicidad. Y luego es esa acción que decía Tobías de evangelización. Cuando vean que una persona hace una cosa buena, si yo quiero como eso. Por eso de San Francisco de Asís decían que si Francisco es tan bueno, ¿cómo será de bueno Dios a quien él representa? No se iban hasta Dios, sino que por medio de este hombre tan bueno, si este es tan bueno, ¿cómo será de bueno el que él representa? La que yo pienso que ahí es donde teníamos que ver la verdadera actitud de esa propaganda. No necesitamos hacer propaganda, sino vivir lo que creemos, amarlo, para que la gente vea y lo sepa. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay un oyente de Radio Motivo que nos quiere hacer una pregunta. Vamos un segundo a subirla aquí y después pasamos a la pregunta de él. El señor que está en la parte de atrás, sí, por favor. Estamos escuchando. Yo pienso que después de esta prueba a la que está siendo sometida la iglesia, va a resurgir más fuerte, más santa,
más allegada a la humanidad. Y la humanidad toda tendrá que ver en la iglesia la voz de Dios. Padre Víctor. Padre Víctor, ya le van a llevar el micrófono. Y luego seguimos a una pregunta que tiene un oyente de Radio Emotiva. Padre Víctor. Tocaron el problema tan serio del mundo de hoy del relativismo. Cuando yo escuché la invitación al conversatorio sobre la verdad, sobre la renuncia, pensé en el relativismo. ¿Por qué nos tenemos que plantear el problema de la verdad sobre la renuncia? Porque esa misma verdad ha sido cuestionada. Y la cantidad de cosas que han salido a nivel mundial sobre la renuncia nos está indicando el serio problema en el cual nos movemos en relación con la verdad. Creo que ahí tenemos nosotros un problema muy serio. La gente nos cree. Creemos en lo que anunciamos. Somos testigos cualificados de esa verdad del Evangelio. Creo que la evangelización va por esa línea. No podemos nosotros cuestionar la verdad que nosotros mismos proclamamos. Casi que le están diciendo al Papa mentiroso. Los medios de comunicación así se lo han dicho cuando están cuestionando la verdad de su propia fragilidad, porque eso es lo que él ha dicho, porque se siente débil, frágil, no puede llevar la carga de la iglesia. Entonces vino todo ese cuestionamiento sobre la carga de la iglesia, y en eso tenemos que ser muy sinceros, porque la carga es bien pesada y el Papa está muy frágil. Perdóneme, Padre Víctor, vea. Con Monseñor Víctor estuvimos el año pasado por 3 ocasiones con el Santo Padre. Estuvimos en septiembre haciendo visitas Limina y en esa ocasión, unos 10 días allá en Roma, haciendo trabajo nosotros, un grupo de obispos de aquí. El Papa nos recibió 2 veces, cada vez por ahí 1 hora, hora y media. Después en noviembre fuimos también a acompañar a Monseñor Rubén en el cardenalato. Nos pareció que era un deber, por haber estado aquí en Barranquilla 11 años y eso, tenemos que acompañarlo. Cada vez, fue la 3ª vez, cada vez que salíamos con los compañeros obispos que estábamos ahí, decíamos, hombre, definitivamente el Papa. La sotanita se ponía de pie, levantaba de su silla. La sotanita apenas se venteaba y era como pegada de nada. La fragilidad más absoluta del mundo. Tanto que en la última celebración que tuvimos en la iglesia de San Pedro, solemnísima, ya el Papa no podía caminar. Lo tenían que llevar ahí en una carretica ahí, muy elegante, muy bonita pues la carretica, pero llévelo. Para subir al altar, qué dificultad. Para estar uno al frente de una iglesia como hoy, en un mundo como hoy, un hombre que no puede casi ya caminar. Vuelvo y digo, eso, decisión de un santo, que diga, la autoridad que yo tengo es para qué, es para servir a la iglesia. Mi capacidad de servicio a la iglesia ya está muy restringida. Total, mi autoridad disminuye. No puede haber otra autoridad en el mundo, si verdaderamente viene de Dios, que no sea servicio a la comunidad. La autoridad no es una elegancia, la autoridad no es título, la autoridad no es gloria, la autoridad no es simplemente investidura. No, la autoridad no es honor. La autoridad verdadera
es servicio. Por eso toda autoridad viene de Dios. Que así lo entienda el señor gobernador, los alcaldes, el presidente de la República. Si no entienden su autoridad, y todos los que estamos en la iglesia, el padre de familia, si no entiende la autoridad como un verdadero servicio a sus hijos, lo perdió. Total, el servicio mío a la iglesia hoy es muy precario porque no puedo moverme en un mundo dinámico, en una carrera en la que estamos. Total, delante de Dios, en mi conciencia, vi muy claro que debía renunciar, porque la autoridad es servicio y ya el servicio no lo puedo prestar convenientemente. Me parece que es una reflexión que podemos hacer ahí. Estos días, precisamente cuando estábamos preparando el conversatorio,